Ok, listo. Empecemos entonces. Me comunican cualquier situación, sí, un poco del internet estaba un poco falloso, digámoslo así, pero creo que ya está saldado ese pequeño problema. Entonces, empecemos el día de hoy, que sería ya la última reunión que vamos a tener con mi persona. Mañana estarían ustedes con Angelito para terminar la parte de gestores bibliográficos. Entonces, en este aspecto, la primera etapa, digamos así, vamos a ver un poco sobre las normas APA, la séptima edición, que es la que se está manejando. Se ha hecho algunas mejoras, algunos cambios comparado a las normas APA anteriores, básicamente porque en estas normas APA séptima edición lo que se ha considerado, lo que se ha visto es que ya le están considerando los temas de, digámoslo así, algo que es un poco de tendencia nueva, los youtubers. Entonces ya toda la comunicación y enlaces que se están poniendo en YouTube, Facebook, Twitter o X que se llama, e incluso un poco de TikTok ya se le puede referenciar dentro de algunas obras que ustedes estén realizando. Cabe mencionar que estas plataformas tampoco son malas. Las plataformas que ustedes ven ahora de YouTube básicamente generan videos de todo tipo, donde usted se puede aprender desde cocinar hasta hacer cosas más complejas, elementos de diseño. O sea, todo lo que ustedes se imaginan que o quieren hacer, hay alguien que lo está replicando en YouTube, en videos. Sí, no lo tiene escrito, digamos así, en artículos, en libros de referencias, pero muchos de estos casos ya lo están utilizando en videos. Videos más largos en YouTube, donde se encuentran videos tutoriales general, por lo general, y en videos cortitos, que es la nueva plataforma, la de TikTok. Bueno, no es tan nueva, ¿no? Sino que últimamente el auge y el boom ha hecho que se genere y que este TikTok sea un poco más versátil, digamos, en ese aspecto. Entonces, yo creo que la mayoría de los que estamos acá ya hemos utilizado todas estas plataformas, incluso TikTok nos ayuda en cualquier viaje para ver lugares turísticos, lugares más económicos, lugares que ustedes vayan a ver. Entonces, del mismo modo, cuando vamos a ver un poco de información, también nos sirve estos enlaces. Si ustedes se percatan un poquito, por ejemplo, si vamos a ver un poco de TikTok, hay muchos enlaces, muchas imágenes que ustedes les muestran lugares y les muestran avances científicos que están realizando, un poco de historia, un poco de investigación. Todo se puede encontrar en esa red. ¿Sí? Facebook de igual manera. Entonces, todos estos elementos son los que se ha visto que nos damos a para esta última edición, ya se pueden contar, o mejor dicho, nos dan un modelo de cómo poder referenciar si utilizamos estos elementos para nuestras investigaciones, ya sean libros, artículos científicos, que bueno, eso ya hemos conversado el día de ayer. Entonces, vamos a ver un poquito sobre normas APA, la séptima edición, cuando tenemos un autor, cómo estamos la citación narrativa y la citación parentética. ¿Cuál es la diferencia de estas dos? Que, por ejemplo, la citación narrativa es la que ustedes dan a conocer que ese autor dijo algo, ¿sí? Por ejemplo, López González, 2019, dice que la teoría de la relatividad de Einstein tiene ciertos problemas en lo que se está realizando. Entonces ahí doy a anotar que López González me dijo esto, ¿sí? Mientras que en el otro yo hablaría de la teoría de la relatividad completa y le cito a López González 2019 entre paréntesis porque saqué de ese autor, ¿sí? Entonces esa es la diferencia que yo voy a tener entre una citación narrativa y la citación parentética. Hay un pequeño problema en estas dos citaciones, por eso es que me atreví a mencionarles primerito sobre esta situación, ¿sí? Que no es lo mismo ponerle en citación narrativa que en citación parentética. ¿Ya? Cuando tenemos dos autores, se les pone los apellidos de los dos autores y el año. En la citación narrativa, como les menciono, es lo que va dentro del texto, puede ir al intermedio, puede ir al inicio, y la otra sí es la citación parentética que se va al final de la oración, que nosotros podemos manejar. Cuando tenemos tres o más autores, por lo general se le considera el primero y se pone un et al junto y el año donde están han realizado esa investigación. Cuando son autores corporativos, como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud, OMS 2015, cuando quiero hacer la citación narrativa, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, OMS 2015, hizo que el tratamiento de COVID del 2019 pasó algunas situaciones, ¿sí? O algunas cosas, mientras que el otro daría una situación completa, detallada, y al final pondría en citación parentética. Esa es
La diferencia en este aspecto, lo mismo de autores corporativos sin abreviación como la Pontificia Universidad Javeriana. ¿Sí? Eso para iniciar en esta parte con un poco de las citaciones que nosotros vamos a manejar. Ya la referencia que se tiene que manejar por lo general, la una, ojo que son citaciones que van a ir dentro del texto, y esas son las normas que se van a manejar y estas son las referencias que yo voy a tener que ubicarle al final del texto. O sea, al final de toda la investigación que he realizado, tengo que nombrarle todos los documentos que yo he sacado o de dónde yo he realizado este tipo de investigación. ¿Ya? En la referencia, por lo general, vamos a ver el autor, quién es el responsable de la obra. Si son uno o dos autores, ya le vimos que van a ir los nombres completos, o sea, apellidos y nombres. La fecha de cuándo se publicó, como pueden ver un ejemplo abajito, 2015, 2006, 2019. El título de cómo se llama la obra, por ejemplo, en este caso, el diseño de investigación cualitativa. Y la fuente, donde se puede localizar en Ediciones Morata, por ejemplo. Entonces, ahí por lo general se ocupa la editorial. Ya vamos a ver más adelante que cuando nosotros veamos y necesitemos algo de la web, ahorita se ubica la web de donde fue extraído, o si no, se ubica el DOI, que ya vimos en la clase anterior, digámoslo así, que es como el nombre de donde podemos nosotros sacar esa investigación. ¿Sí? Entonces, es la manera de referenciar. Ahora, ¿por qué topo este tema de citaciones, ¿sí? Y de referencia? Porque esto es lo que nosotros vamos a hacer más adelante ya con ayuda del Mendeley. Van a ver que es una maravilla, digámoslo así, que me ayuda muchísimo. Lo que sí nos toca coordinar es que la primera vez que nosotros vayamos a ver o a citar, tenemos que ver qué tipo de referencia vamos a manejar, qué cita vamos a manejar. Y de esa manera, en todo el documento vamos a utilizarle ya eso. Entonces no habría necesidad de estar haciéndole mayor cambio. ¿Sí? Cuando tenemos los libros, por ejemplo, en la portada siempre se maneja el título, la editorial que vamos a tener. Entonces ahí en el lado derecho yo les puse más o menos cómo vamos a tener, no más o menos, cómo se debe citar en un libro, ¿no es cierto? Cuando tenemos con autor, con editor, y ahí ustedes pueden ver de que ya aparece el DOI que voy a seleccionar donde está ubicado este libro. ¿Sí? De ahí, por lo general, pueden ustedes observarle que aquí tenemos una sangría, ojo, también me olvidé la sangría que tenemos que tener en la segunda línea, digamos así, que nosotros tenemos. Entonces va el nombre, el año, el título, la editorial. Eso siempre vamos a manejar, eso es muy común en todo. Lo que va a aumentar es cuando tenemos elementos electrónicos que vamos a tener que ubicarle la dirección electrónica de donde hemos sacado, ¿sí? O la URL que se maneja, la directa, o para hacerle reducido le vamos a ubicar el DOI que se tiene. Para artículos científicos, van a ver ustedes que tenemos la misma edición. Siempre va a ir el nombre, el año, el nombre del artículo, ¿sí? Y de ahí tenemos aquí lo que bajamos de la editorial, pasamos al nombre de la revista que nosotros hemos sacado, el volumen, el número y el rango de páginas que vamos a tener, ¿sí? Ahora, aquí van a aclararles un poquito por qué se pone el volumen y el número. Porque hay muchas revistas que ustedes pudieron observar, y mejor dicho, vimos un poquito en la clase anterior, que es un volumen 40, 45, 5, 50, 60, ¿sí? O a veces le manejan el volumen, digamos, 39, el número uno o el ejemplar uno y el ejemplar 2, por ejemplo. Dependiendo si las publicaciones son realizadas trimestral, cuatrimestral, semestralmente. Que por lo general, esas son las publicaciones que se realizan. Y el rango de páginas que se pone, de, por ejemplo, ahí de 79 a 112 en artículos. ¿Por qué se pone el rango de páginas? Porque solo en esas páginas se encuentra ese artículo. ¿Sí? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Cuando ustedes van a ver ya toda una revista, la revista está compuesta por al menos 10 artículos científicos, ¿sí? Entonces, al tener al menos 10 artículos científicos, eso quiere decir que el primer artículo científico es de la página 1 a la página 10, el segundo de la 11 a la 20, el tercero de la 21 a la 30, o de la 21 a la 35, así sucesivamente. Depende mucho cómo estén y cuántas páginas hayan realizado ustedes los artículos. Entonces, por eso es que en los artículos se ubica la página para saber en qué página se encuentra ubicado el artículo que ustedes están mencionando. ¿Sí? Por eso aumenta el volumen, el número y el rango de páginas. En este caso, en algunas situaciones, cuando tenemos el artículo en línea,
Por lo general se le pone el volumen, el número, las páginas y adicionalmente se le ubica la dirección electrónica que tienen ustedes ubicado el artículo. ¿Sí? Pueden manejar por la dirección electrónica directa que ustedes ven ahí al inicio, donde pueden copiarle de Google, o si no, le ponen en la dirección o el DOI que se maneja, que ya vimos un poco sobre a qué se refiere el DOI. Entonces, cualquiera de esas dos opciones se maneja cuando el artículo está en unas revistas digitales. Cuando está en unas revistas impresas, ya les expliqué anteriormente, entonces esa es la diferencia que se maneja un poco en las dos. Cuando son artículos que son impresos y digitales, ustedes eligen cuál de las dos opciones ubicar. Si es que cogieron de la revista impresa, le pondrán solo hasta los números y pare de contar, pero si cogieron ustedes de la revista digital, entonces tendrán que ponerle el URL o el DOI que están manejando en este caso. Vamos a los periódicos. Aquí, por ejemplo, cuando vamos a esta situación, todo lo que tiene que ver con periódicos o ciertas referencias, estamos hablando ya de referencias terciarias, digamos así, que ayer ya explicamos un poco sobre esto. Entonces ahí nosotros tenemos que ver el título del artículo, la fecha que se publicó, el autor del artículo que nosotros tenemos y en qué diario se manejó este aspecto. ¿Sí? Entonces esto hay que tener cuidado también cuando ustedes le ubiquen, pero todos los artículos que se publican, ya sea en periódicos como ustedes lo ven aquí, los artículos científicos siempre tienen un autor, tienen un lugar de procedencia, la fecha de publicación, los números de páginas y ahora como es mucho en la tecnología, como ustedes saben, casi todos lo encontramos digitalmente, entonces ustedes van a poner la dirección electrónica o la URL de donde se encuentra este artículo, digamos así, de alguna revista, ¿ya? O periódico digital que se manda. Ya, por ejemplo, no sé, bueno, acá en Latacunga, pero por ejemplo en Riobamba hay la prensa y la prensa nos llega a nosotros digitalmente actualmente. Entonces, nosotros tenemos, digamos así, a veces se puede tener una suscripción para que nos llegue la prensa digital una vez por semana, dependiendo del día que ustedes quieran, o a veces nos llega cada día. Entonces, ahí se paga una pequeña suscripción. Obviamente sale mucho más económico que tener el periódico impreso y de eso se puede nosotros tener información de mano qué es lo que está sucediendo cada día. Entonces, eso sí hay un periódico ya, como les menciono, que se llama La Prensa, y nos viene digitalmente todas las noticias que tenemos ahí. Ya, cuando tenemos simposios, las tesis de trabajo de grado, entonces todos tienen la misma, digamos, la misma forma. Entonces, no olvidarse. Los apellidos y el nombre de la persona que ha escrito, el año, el nombre de la revista, el nombre del libro, igual pueden ustedes ponerle, el volumen, ¿sí? Las páginas, si es que ustedes lo necesitan, y la dirección electrónica donde van a manejar. Cuando ustedes se involucran mucho en este aspecto, cuando empiezan a escribir ya algunos artículos, ustedes las normas ya lo van teniendo por defecto y se hace mucho más fácil y sencillo la parte de referenciales. ¿Sí? En algunos casos, por ejemplo, o se ha visto, o a veces mejor dicho, se está realizando alguna investigación, se realiza ya sin utilizar ningún gestor bibliográfico la parte de citaciones, que en algunos casos es mucho más sencillo. En otros casos, digamos, cuando se inicia, los gestores bibliográficos vueltas son de mucha ayuda en este aspecto. ¿Sí? ¿Por qué son de mucha ayuda? Porque me permiten almacenar, gestionar y dirigir la información cuando yo la necesite y cuando yo tengo que sacar. ¿Ya? Estos son sobre las informaciones que tenemos acá. Tesis de trabajo de grado, de igual forma, y en el lado derecho ya vamos a ver ciertas cosas que he aumentado, como las páginas en World Wide Web, como ya saben, la típica que existe la www, y la dirección electrónica que nosotros estamos manejando. En el caso que tengamos películas, series de televisión, también cuál es la forma que nosotros vamos a tener. Por ejemplo, en las películas se pone el nombre del director, el año, el nombre sí, de la película, entre paréntesis película, he dicho corchetes película, dónde lo están poniendo y la dirección electrónica que se ha sacado. En este caso, hay un ejemplo ahí que se ha bajado de Netflix y de esa forma es como ustedes tienen que citar. Como les mencionaba anteriormente, por lo general no se consideraban mucho estas situaciones a lo que son películas, series de televisión, la parte de redes sociales, pero actualmente ya se lo está considerando por el alto grado que tiene de información. ¿Sí? Entonces esa información es interesante considerar. Si ustedes lo ven ya acá, podemos ver que ya tenemos el enlace en podcast, ¿sí? En Twitter, Facebook, Instagram,
y así sucesivamente a las redes sociales que se crearán en futuro, se irá incrementando cierta información, ¿sí? En Instagram, por ejemplo, si se baja del Centro de Escritura Javeriana, el año que está buscando, cómo usar los tipos de cámara, digamos aquí, el tema, la fotografía, en Instagram, la dirección que estoy manejando, si es que es una imagen que nosotros hemos estado descargando, que por lo general Instagram es muy bueno para la parte de imágenes y un poco visual, digamos así. Facebook, un poco ya de todo lo que vamos a manejar y los podcasts que ustedes saben que eso se puede bajar mucho en cualquier instancia. Cuando manejamos lo que son leyes, tratados de convenciones internacionales, y casi todos se manejan de la misma forma. El nombre, el año, el nombre del artículo que ustedes se quieran descargar o quieran hacer referencia y la dirección electrónica. ¿Sí? Todo actualmente se encuentra en las direcciones electrónicas. Es increíble la información que ustedes pueden manejarlo. Ayer un poco vimos nosotros ya sobre buscar información. En este caso vimos revistas de mediano, de bajo, de alto impacto, cómo saber si son buenas, son reales y todo lo que ustedes necesitan. ¿Ya? Entonces, bajo esta premisa, vamos ahora sí a empezar a hacer algo práctico. En el aula virtual a ustedes, ¿sí? Les ubiqué para que puedan descargarse Mendeley y si alguien lo tiene, mucho mejor. Pero si no lo tienen, entren en el aula virtual o si no, también ya les puse aquí en el chat para que ustedes den clic e ingresen y se descarguen Mendeley primero. Y también les di el enlace del chat GTP para empezar a hacer un trabajo medio rapidito, digámoslo así, quizás tipo 8, 8 y cuarto, terminar lo que sería esta clase y dejarles un trabajito a ustedes para que puedan entregar y utilicen estas plataformas y entreguen un trabajo que sería un poco calificado, digamos, desde este aspecto. ¿Les parece? ¿O alguna pregunta que tengan hasta acá? ¿No? ¿No hay preguntas? ¿Todo Estado, claro? Johnny, tenga la gentileza una consulta, la aclaratoria más que todo. La actividad que hay que entregar hasta el día de mañana es la parte introductoria. ¿Hay alguna otra actividad que prefiera o en esa actividad hay que aplicar todo lo mencionado? Sí, en esa actividad vamos a aplicar todo lo que hemos visto en estos 2 días. Ya les voy a explicar más o menos cómo hacer, donde vamos a utilizar lo que es el chat GTP para un poco de hablar de las introducciones, de los artículos, meterles directamente y con Mendeley vamos a referenciar, ¿sí? Entonces vamos a hacer, digamos, así una práctica, una similar conmigo y quedaría un trabajito para ustedes para que lo hagan hasta mañana. Me parece que sí lo pueden resolver porque no es muy complicado. Mañana es un poco de la inteligencia artificial. ¿Listo? ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ok, si no hay preguntas, entonces por favor, instalen en Mendeley o será que les doy unos 5 minutitos y seguimos o inmediatamente seguimos y luego lo ven grabado. Y luego revisamos lo grabado, creo. Ok, no había problema. Entonces, denme unos minutitos, solo me cambio de un enlace nomás. ¿Cómo puedo vincular Mendeley con Word? Ya les voy a explicar porque tienen que vincular Mendeley. Primero, tienen que vincularle con la plataforma de búsqueda que ustedes estén manejando, con Google Chrome, por ejemplo, y tienen que enlazarle con Word. Tienen que enlazarle a las dos situaciones. Primerito, por favor, si es que pueden descargarse y seguirme a la par, descargarse Mendeley y ahí les explico cómo se enlaza a Word y cómo se enlaza a las plataformas de búsqueda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es directo lo que se va a poner en el sistema, entonces es mucho más fácil. Así que ya les voy a explicar eso también. Entonces, denme. A ver, déjenme ver el chat. Alguno sería bueno ir haciendo en este momento mismo. El link para descargar. El link para descargar, César, ya les puse acá arribita. Está en el chat para que ustedes lo puedan ver. Les di dos opciones, mejor dicho, les di el de Mendeley, que es una versión que ustedes pueden descargarse. Hay algunas versiones, depende mucho de donde ustedes necesiten. ¿Sí? Este,
es el link para descargar Mendeley. Entonces, aquí, por ejemplo, ustedes van a encontrarse, déjenme ver un ratito, el enlace que les mandé les va a dirigir acá, ¿sí? Entonces aquí me dice Mendeley de referencias para escritorio y ponen descargar, ¿sí? Descargar para Windows, primerito. Entonces, eso es lo primerito que vamos a realizar y vamos a descargarlo de esa flor. Entonces, la plataforma, una vez instalada, no necesita mucho tiempo, se descargan, se instalan. Ya saben, lo típico, digamos, sí, siguiente, 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 eso no hay ningún problema en este caso. ¿Ya? Y el otro que les di es el chat GTP, que creo que la mayoría lo hemos usado y la mayoría lo va a tener, pero en todo caso, si alguien no lo tiene, le mandé el enlace y tienen que generarse según su cuenta para que lo utilice. ¿De acuerdo? Entonces, denme unos 2 minutitos, más que todo, para conectarme con el Mendeley directo, ¿ya? Dejen ver una vez los chats. Es que hay algún mensaje. Ok, ya está, gracias. Del chat GTP también les voy a poner, si es que alguien no tiene, aunque ustedes saben que ahora es muy común ya, perdón, que el Mendeley les puse otra vez, a copiar del chat. Johnny, tenga la gentileza, por favor, que nos ayude con los enlaces subidos a la plataforma también para poder nosotros descargar desde ahí en Mendeley. Sí están los enlaces ahí en la plataforma. Perfecto, gracias. Ajá, en la plataforma están los enlaces, eso no hay ningún problema. Mejor dicho, esos ya están desde la tarde, pero por comodidad para todos estar aquí, les estoy subiendo en el chat. Sí, pero ya están ahí en la plataforma. Sí están en el Moodle. Ya, dame unos 2 minutitos. Listo, entonces, espérenme. Ok, bueno, déjenme revisar un poquito el chat. Parece que me estaban escribiendo. Ya, para acceder debemos crear una cuenta, sí, ya. Pero la creación de la cuenta no es complicada. Les ponen un correo electrónico, le ponen que necesitan ustedes ubicarse y eso sería todo lo que les piden, ¿sí? En el caso, por ejemplo, bueno, lo que me pasó a mí es que no me acordaba la cuenta, mejor dicho, la clave de mi otro correo como me creé en Mendeley. Entonces creé con mi otra cuenta institucional de acá y me salía un enlace nuevamente de Mendeley, nuevecito en este aspecto. ¿Ya? Pero en todo caso, para que ustedes le inicien a Mendeley.
¿Sí? Hay que tener cerrados los documentos de Office cuando nosotros le habilitemos las herramientas. Depende. Me ha funcionado de las dos formas. En algunos casos sí hay que tenerle cerrado para que cojan y se apliquen ya en referencias. En otros casos ha cogido directo las referencias. Eso depende más del Microsoft que ustedes estén utilizando, ¿sí? Y el enlace que le vayan a ubicar. Eso no hay ningún problema. Entonces, bueno, continuemos. Igual en el camino me pueden poner los chats que ustedes necesiten y de esa forma seguimos cubriendo, digamos así, alguna necesidad. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, cuando ustedes tengan a Mendeley ya, se van a ir a Tools, ¿sí? O herramientas, ¿sí? Porque arriba tenemos algunas opciones que nosotros podemos ubicarle. Y aquí tenemos las dos primeras, son las interesantes, las plugins que tenemos nosotros que ubicarles. La primera, instalar la web de importar e instalar en MS Word plugins. Estas dos opciones son las que tenemos que manejar para empezar a utilizar el Mendeley, digamos así, de la mejor forma. Las otras son para situaciones, pero las dos principales son estas dos primeritas. ¿Sí? Si pongo en importar instalación web, a ustedes les va a mandar a donde necesito importar. Sí, déjenme dejar de compartir acá para compartir vuelta una página electrónica que se me habilita. ¿Ya? Entonces aquí nosotros debemos ubicar y le ponemos importar forage, digamos así en este caso, por eso les decía en la plataforma que ustedes quieran, y le vamos a poner que añadir. Todo es siguiente y nada más. ¿Cómo nos damos cuenta que ya se encuentra Mendeley? Cuando le damos clic en los plugins, por lo general ya se puede observar que se encuentran ya habilitados. En este caso, aquí ustedes pueden ver que ya tengo habilitado que dice Mendeley Way importar. ¿Ya? En otros casos, le tengo que abrir ahí en los plugins, que por lo general se ubican aquí, y ustedes le van a necesitar o ubicar dependiendo cuánto necesiten ustedes tenerlo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver en las extensiones que yo tengo el editor de Microsoft, y tengo aquí Mendeley Web Importar, ¿sí? Entonces, cualquiera de las dos opciones se van a ubicar. Si tengo yo aquí directo Mendeley, o se ubican acá dentro de las extensiones, y ahí yo me doy cuenta que ya está instalado el Mendeley para ocuparle dentro de esas extensiones, ¿sí? ¿Esto para qué me sirve? Para ubicar mi base de datos de lo que estemos nosotros dirigiendo. Entonces, una vez explicado esto, vamos un poquito a utilizar y vamos a entrar, para no entrar a mayores detalles, como la clase de ayer, ¿sí? De una vez. Bueno, primero esta partecita, ¿ya? Entonces, vamos a entrar nosotros aquí, por ejemplo, ¿sí? Vamos a entrar a Google normal, ¿sí? Si quieren así, de esta forma se ingresa, si no se pone directo en la situación, le vamos a poner en Google Académico, ¿sí? Y vamos a buscar qué es lo que nosotros necesitamos. Entonces vamos a escoger un artículo base. Este artículo base va a ser en alguna situación que ustedes necesiten, lo que sea, algún tema que ustedes manejen. Si son de sistemas, algún tema de sistemas. Si son de ciencias, algún tema de ciencias. Si son de ingeniería, algún tema de ingeniería que ustedes vayan a manejar. Dentro de la ingeniería hay muchas ramas, entonces ahí depende también qué es lo que ustedes quieran manejar. ¿Sí? Por ejemplo, si ponemos robótica, digamos así, entonces aquí tenemos nosotros aprendizaje de robótica, uso de la robótica, tenemos los PDFs que son aplicados dentro de libros, y tenemos por acá también artículos que vamos a observar. Entonces esto, igual en las clases anteriores yo vi que ya les estaba enseñando un poquito sobre estas situaciones que se manejan. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, robótica y derechos, sugerencias, evoluciones en el marco de una investigación europea. ¿Ya? Lo interesante de esto es que primero, bueno, vamos a revisar el artículo, vamos a descargarnos porque vamos a utilizar el chat GTP, ¿sí? Entonces vamos a ver cuál será este panorama de la robótica educativa, ¿sí? Vengamos de este, vamos a analizarle un poquito y vamos a observarle, ¿sí? Como ustedes saben, estas primeras instancias son lo que me dan la noción en qué revista está publicado, cuál es el ICCN, la dirección electrónica, y en la universidad, en este caso de Cádiz de España. Entonces aquí lo analizamos, como ustedes pueden observar, aquí tenemos tres autores, el DOI se encuentra acá,
que me va a dar la dirección electrónica directa y también los autores que estamos manejando aquí. ¿Sí? Entonces aquí vamos a ver la introducción, el procedimiento que he manejado, los resultados, el análisis de conceptos, el impacto de la robótica educativa, las referencias STEAM, ¿sí? Las tablas y al último están las referencias que se manejan. Como ustedes pueden observarle, este tipo de referencias por lo general están en norma APA. ¿Cómo se dan cuenta un poco? Porque por lo general estas referencias se ponen en orden alfabético. Entonces, si ustedes se percatan, está todo lo que es con A, la B, la C y así sucesivamente. Ustedes pueden ver todas estas referencias. Entonces, aquí también podemos analizarle. Aquí tenemos que Windows 2006 aporta. Esa es una citación que tenemos ahí de corrido. Y acá tenemos nosotros una citación completa al final, como ustedes pueden ver. Entonces, esas dos situaciones también que lo estamos analizando y lo vimos hace un rato. ¿Sí? Entonces, vamos acá a la parte superior, digámoslo así, y nosotros lo que vamos a hacer es dar clic en Mendeley. ¿Sí? Entonces, automáticamente se va a lanzar y se va a importar a mi Mendeley. ¿Sí? Y así sucesivamente vamos a tener nosotros grabar, mejor dicho, dentro del Mendeley todo lo que estemos nosotros buscando. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Continuamos? No, todo claro. Ok. Entonces déjenme un ratito dejar de compartir acá. Ya, ok. Entonces continuemos un poquito más. Ya, vamos a descargarnos este artículo. Déjenme un ratito que está un poco medio lento aquí. Espérenme un ratito.
Ya, disculpas, sí que estaba con una cosa. Dice, déjenme ver un poquito el chat para ir resolviendo algunas preguntas que tengan por aquí. Ya, a ver, déjenme ver para igualarme un poquito. ¿Cómo puedo vincular Mendeley a Word? Bueno, si vemos, una vez tengas descargado Mendeley, se debe habilitar las herramientas de plugin, complementos, cerrando los documentos de Office. No logro ingresar, me pide un correo como que si ya tuviera cuenta. Si ya tienes cuenta, a ver, eso es lo que sucede a veces. Algún rato, mejor dicho, debemos haber creado ya una cuenta en Mendeley. Puede ser cualquier rato, que puede ser que no se te acuerdes. Pero entonces en ese aspecto utiliza otra cuenta para que tú puedas generarle desde cero. Lo que pasa cuando tú generas con una nueva cuenta es que el Mendeley te asoma en cero. O sea, todo lo que investigaste, todos los artículos que estaban puestos en Mendeley se van a perder porque tu nueva cuenta va a iniciar desde cero. ¿Sí? Entonces, generar con una nueva cuenta, si es que ya tu cuenta te dice que ya has creado alguna vez. ¿Sí? ¿Qué dice? Puede compartir nuevamente el link para descargar. Ok, déjenme ver. Déjenme copiar de acá para descargar, darles a ustedes. A ver, dame un ratito para ponerles el enlace para que ustedes lo descarguen. Ok, ahí está el enlace. Entonces, resuelta todas las preguntas en este aspecto, podemos seguir. ¿Sí? Entonces vamos a compartir nuevamente mi pantalla. Ok. Eh, Algo que vale mencionarles, por cierto, es que a veces se tienen ciertos problemas con el soporte, digamos así. En algunos casos, por ejemplo, se tuvo un problema que Microsoft Word, por ejemplo, yo tengo la versión 8.1, el Windows todavía no le he cambiado. Sí, por cuestiones de algunos software que tengo instalados y que me funcionan con esta versión muy bien, entonces no le he optado por cambiar. Entonces ahí se generan ciertos conflictos a veces. ¿Sí? Podemos ubicarle muchos temas aquí, por ejemplo, manejo de sustancias tóxicas por una manera anámbrica, pues estoy de autor, por cierto, de tenemos brazos articulados de la libertad, algunas situaciones, ¿sí? Lo que ustedes quieran, como mencioné, ¿sí? Un poquito, a veces disculpas por el internet, que está un poquito medio interesante, digamos así. Entonces,
podemos manejar algunas situaciones, como este, por ejemplo, de cielo o de Renali, que estamos viendo nosotros en el panorama educativo. ¿Ya? Si es que ustedes tienen este plugin, lo vamos a bajar acá y vamos a poner en Mendeley voy a importar. Entonces, cuando le ponemos en Mendeley voy a importar, automáticamente se va a mandar. ¿Sí? Bueno, iniciar sesión, no había ningún problema. Y yo le voy a iniciar con mi correo que le puse en institucional. ¿Sí? ¿Ya? Eh, como les mencioné, ustedes tienen que habilitarle con sus cuentas que estén utilizando. ¿Sí? Entonces, ya le estoy cargando, que esto es lo que les va a suceder. Por eso me cambié de computadora para indicarles esta parte, porque la otra computadora, como ya le tiene directo, entonces solo se genera o se importa directamente. ¿Sí? Entonces, en este aspecto, cuando ustedes vayan a ingresar, por ejemplo, en el plugins de este rato que le puse recién en esta combo, me pide la cuenta de correo. Entonces, yo ya le puse la cuenta y ustedes pueden ver que se está cargando en este aspecto. ¿Sí? Entonces, una vez cargado, ahí ya me permite observar todos los artículos que yo tengo en el lado derecho y aquí ya podemos nosotros referenciarle que queramos. ¿Sí? Robótica y derechos de sugerencia y confluencia, panorama de la robótica educativa a favor del aprendizaje STEAM. ¿Sí? Que es el que estamos nosotros manejando. Entonces seleccionamos, le ponemos añadir a Mendeley y automáticamente se va a añadir. ¿Sí? Si quieren, de una vez aquí le vamos a buscar otro. ¿Sí? Por ejemplo, este de aprendizaje también le voy a generar, le voy a cargar y así sucesivamente le vamos a empezar a cargar. Aparte de esto, vamos a descargarnos uno de estos artículos, ¿sí? El que ustedes quieran, digamos así. Entonces, vamos a manejarlo este de Steam, si quieren. Entonces vamos a darle clic para que se nos abra el artículo. Ahí lo tenemos. Nuevamente, como les dije, me cambié de computadora para que ustedes vean ese paso, porque la otra ya estaba automática, digámoslo así. ¿Sí? Entonces, le bajo para acá y me voy a descargar este artículo, que son 19 hojas. Le voy a guardar, en mi caso, lo voy a poner en escritorio. Ustedes pueden guardarle como ustedes quieran. ¿Sí? ¿Ya? ¿Para qué me voy a...? Estoy guardándole porque esto es lo que me voy a ubicar en el chat GTP para generar producción rápida. ¿Sí? Entonces, una vez que ya tengo aquí, ustedes pueden observar que incluso ya debe estar en Mendeley. Sí, ya les voy a indicar. Déjenme salgo de acá, dejo de compartir para compartir mi Mendeley. Entonces, compartir pantalla y nos vamos a Mendeley. ¿Sí? Entonces, con lo que yo hice este momento, ustedes vieron que ya me puse otra vez mi cuenta con la que generé y entonces ahí me permite pasar. ¿Sí ven? Entonces aquí automáticamente me genera las nuevas que yo me descargué. Panorama de la robótica educativa a favor del aprendizaje STEAM, que es del 2021, y aprendizaje de I con robótica, algunas experiencias en el 2013, con Ramírez, Fernández, y aquí me muestra todo lo que yo necesite en este caso. ¿Sí? Aprendizaje de lo que estoy manejando, y lo interesante, esto es que me da a qué horas yo le he incrustado dentro de Mendeley. Por ejemplo, en este caso, las dos fueron a las 19 horas con 55. En una viene de la revista ucr.c y la otra viene de Redalytics. Si es que quiero, aquí puedo ponerle dónde está descargado y puedo ubicarme también el documento para revisarle si me sirve o no me sirve. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, es lo interesante de Mendeley, digámoslo así, que me permite rápidamente hacer estas opciones. Entonces, yo puedo generar aquí y empezar a cargar todas las investigaciones que tengo. ¿De acuerdo? Ahora, déjenme compartir nuevamente. Me voy acá a ChatGTP. ¿Sí? Y entonces, dentro del ChatGTP,
Déjenme compartirles, perdón. Sí, aquí yo puedo ya generar algunas situaciones, ¿ya? Entonces aquí yo puedo ubicar algunas cosas que yo necesite, algunas cosas que quiera cambiarle, o si no, meter el artículo completo. Por ejemplo, voy a poner adjuntar archivo, cargar desde el ordenador, ¿sí? Me voy a mi artículo, que debe estar por acá, me acabo de descargar. Aquí tengo este Robótica Steam, ¿sí? Abrir, ¿ya? Y le pongo qué mensaje yo necesito acá. Por ejemplo, aquí me pongo generar una introducción con este artículo. ¿Ya? Y le pongo cargar. ¿Ya? Y miren, digamos así, esa belleza me empieza a generar una introducción con este artículo. Y así puedo seguir haciendo preguntas de lo que yo necesite. ¿Sí? Aquí nosotros podemos ponerle incluso qué metodología se usa en esta investigación y los resultados. ¿Ya? Entonces, esto es interesante porque me muestra directamente lo que yo necesito. Por ejemplo, aquí si ven, se analizaron 105 documentos publicados entre el 2005 y 2019. Entonces, sin leerme las 19 hojas que ustedes lo vieron, automáticamente ya sé cuántas citaciones han tenido, cuántos documentos se han revisado, de qué fecha se tiene y qué resultados se han obtenido con esta investigación. ¿Sí? Yo creo que la mayoría también ha manejado de esta forma al chat GTP, ¿no es cierto? Sí, ¿no? No, Ah, no, no lo han ubicado así. Ojo, que el chat GTP no solo sirve para generar, digamos así, generar algunas cosas desde cero, ¿no? Sino que también me permite hacer esta situación. Ahora, lo interesante de este chat GTP también, y ojo que está libre, ¿no? Este chat GTP les pide activarse solo con su cuenta. También pueden utilizar artículos en inglés y les traduce. Entonces puedo decir, dime cuáles son los resultados de esta investigación y dímelo en español. Entonces automáticamente le traduce y me da los resultados en español. Y de esa forma ustedes pueden valerse muchísimo ya de esta investigación, esto pasarle a Word y empezar a hacer las citaciones debidas con el artículo que ustedes han ocupado. ¿Sí ven? Entonces, por eso es lo que vamos a ocupar en este caso, estas dos opciones para que ustedes lo puedan observar, que se puede hacer muchas más cosas en este aspecto. ¿Qué tal les parece esto? ¿Qué opinan ustedes? Está muy útil. Sí, entonces, Interesante, mi estimado Emiliano, interesante. No lo sabía esa parte. no lo sabían. Sí, es muy interesante porque para eso sirve ahora. Como les mencionaba, incluso a veces a algunos muchachos acá les explico que no solo sirve para que ustedes generen cosas desde cero, sino también meten artículos, incluso les dije en inglés, por eso ahora les dije que incluso ya el idioma no es impedimento cuando ya se empieza a hacer investigación, porque se pueden descargar esa investigación o pueden meter en ChatGPT y automáticamente dar lo que ustedes necesitan y lo que ustedes crean conveniente para la utilización que van a tener acá. ¿Sí? Y lo interesante de esta situación es que cuando nosotros pedimos así de esta forma, con artículos, por lo general me da un texto corrido. Entonces, cuando me da un texto corrido, es muy bueno porque no da noción que esto sea, digámoslo así, ChatGTP, cuando ustedes lo van a ver en Word. Entonces, por ejemplo, si ustedes vieran este resultado que les pasaba en un documento de Word, ¿quiénes de ustedes se hubieran imaginado que esto estaba hecho en el ChatGTP? ¿Sí? Entonces, como pueden ver, ahí se complica la situación de poder verlo, siempre y cuando lo utilicen bien. ¿Por qué?
Porque puede darse el caso, vamos a poner aquí un ejemplo normal, yo les expliqué con el objeto de meter artículos, que voy a poner, por ejemplo, aquí generar una introducción sobre robótica, ¿ya? Pongámoslo así. Entonces le damos Enter. Esto por lo general es muy común lo que se utiliza. ¿Ya? Como mencionan, por ejemplo, lo de PDF, vuelta algunos no lo han ocupado de esa forma. Entonces ahí es donde se complica un poquito, digamos así. ¿Ya? Entonces miren cómo empieza a generar. Eso es lo interesante. ¿Ya? ¿Dónde se puede dar cuenta uno que esto está en ChatGPT? Por lo general, cuando existen más de 2 puntos en un solo párrafo. Ahí se da cuenta uno que esto fue hecho en ChatGPT. Y ahí se vuelve interesante porque ahora, digamos así, a nosotros que somos tutores y algunos que están en revisiones de investigación, digamos de artículos o en revisión de algunas cosas, ahí es la única forma de darse cuenta. Y obviamente algunos dejan pasar por alto que cuando ponen algún tema, al final les pone en conclusión o en resumen. ¿Sí? Entonces, esas también son índices que están utilizando ChatGPT. Pero si ustedes ponen el EPROM adecuado, como en este caso yo les puse de 2 formas, por lo general no se percata, no se da cuenta que es de este ChatGPT, ¿ya? Entonces es muy interesante. Acá, por ejemplo, el otro día estaba mencionando un poquito y estaba haciendo sobre un tema de investigación que estamos generando ahora, ¿sí? Donde puse también un artículo, ¿sí? Entonces a mí me permitió netamente poner la movilidad de biomecánica a algo más. ChatGPT a ustedes habilita para generar incluso programaciones. O sea, ya no es un impedimento ahora decir, ¿saben qué? Está complicado, yo no sé utilizar MATLAB, yo no sé utilizar Python. Entonces, no, ahora yo puedo generar, por ejemplo, si ponemos aquí generar una programación en MATLAB, sí, de movilidad de un proyectil, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, miren cómo empieza a generar. Entonces, estos códigos de MATLAB también son accesibles, son utilizables, le ponemos en MATLAB y empiezan a analizarle. Lo que sí debemos saber nosotros es un poco de qué es lo que estoy manejando, ¿no es cierto? Y eso es lo interesante, porque muchos de nosotros estamos en una área definida y dentro del área definida sabemos qué significa cada elemento. Y pese a eso, también el chat me da una explicación de qué es lo que hizo, cuáles son los parámetros que voy a tener, cuál es el coseno, el seno, los ángulos que voy a manejar, las diferencias de trayectoria. Y entonces aquí, miren, si ustedes lo analizamos un poquito, en este caso de la programación, me da la velocidad inicial, ángulos de lanzamiento, aceleración, las velocidades iniciales en X, en Y, el tiempo de vuelo. Y aquí tenemos nosotros el plot, que bueno, eso por lo general son las curvas o las gráficas que vamos a tener. ¿Sí ven? Ahora, si yo no tengo MATLAB, entonces puedo decir, como MATLAB es un programa que tiene licencia, entonces se podría poner, generar una programación anterior en Python, por ejemplo. Que Python es Open Access, ¿sí? Está abierto y les empieza a generar en Python. Entonces, estas son unas herramientas buenísimas para la investigación. ¿Sí? Por eso, justamente se decirle que no, ChatGPT no solo hace eso. ChatGPT da resúmenes de artículos, traduce artículos, genera programaciones, genera códigos, genera señales, genera muchas cosas. Entonces, ChatGPT es una ayuda durísima en este caso. ¿Ya? Hay ciertas diferencias que ustedes tienen que manejar en el ChatGPT, que por lo general, este que es versión abierta, tiene algunas opciones delimitadas, por ejemplo, en poner las referencias, digamos. Pero las referencias, como ustedes saben, se lo puede hacer manual o se puede hacer con los gestores, que en este momento ya lo vimos con ustedes cómo realizar. ¿Sí? Pero ya voy a darles un ejemplo, ahora sí, escribiendo en Word, que ahí sería netamente el trabajo que ustedes tienen que realizar. Entonces, miren, podemos ya generar
Mucha información, sí. Lo que tenemos que tener claro en este aspecto es qué tipo de artículo, qué tipo de información vamos a generar, cuáles son los elementos que quiero tener relevancia, dónde me voy a enfocar, si va a ser algo de simulación, dónde voy a tener mis referencias, los artículos generales en la base de datos, en este caso en Mendeley, y descargarme los artículos automáticamente para ponerles en el chat GTP. ¿Sí? Entonces, ya se hizo pruebas también, porque bueno, estaba tutoreando una tesis y también un artículo que no había más que en alemán. También lo descargamos, lo pusimos acá y sí, también nos dio una traducción exacta de algunas situaciones que necesitamos en ese aspecto. ¿Sí? ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Qué tal les Una parece esta consulta, información? bueno, Dime. Johnny. ¿Cómo se puede referenciar, por ejemplo, en el momento de que seleccionamos este código de MATLAB que genera ChatGPT? ¿Cómo podemos referenciar en un trabajo de titulación, no? Porque no le vamos a poner ahí fuente ChatGPT. ¿Cómo se puede referenciar esa parte? Sabes que en este caso hay algunas cosas que tienes que mejorar un poquito en MATLAB, tienes que tener noción de programación, Edwin. Esto es fuente propia, aunque no lo creas. ¿Por qué? Porque yo le di la orden a él que me haga ciertas características. Y si yo le pongo rangos de velocidades, límites de distancia, la altura máxima, el alcance que voy a tener en este proyectil, son datos que yo le estoy dando. ¿Sí? Entonces, en códigos netamente es muy difícil verificarle que es inteligencia artificial. Ahora, ¿por qué es difícil verificarle? Porque el que puso el EPROM se llama el comando que se le manda a ChatGPT. Ese comando tiene que poner a alguien que realmente tenga noción de qué es lo que quiere investigar. Porque si tú le pones así por así, cuando tú coges el código, le mandas a MATLAB o le mandas a Python, no funciona. Lo he probado a veces a ponerle, por ejemplo, algo, qué sé yo, digo, genérame un código para poner la distancia entre dos automotores y me genera un código ahí medio interesante, le pones en MATLAB y no funciona. Pero si le digo ahora, un vehículo A viene a 60 kilómetros por hora, un vehículo B a 90 kilómetros por hora, necesito las curvas de desplazamiento y en qué punto van a tocarse. Entonces, me genera y funciona. Sí, Edwin, entonces hay que tener cuidado con lo que tú le pides, porque ojo, esta inteligencia artificial va a hacer lo que tú le pides. Entonces, si tú no puedes darle una orden adecuada, no te va a generar un buen programa. Si tú le das una orden adecuada de qué es lo que quieres investigar o qué quieres proyectar, te va a generar esto. Sí, Edwin. Sí, comprendido, comprendido. Ok, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Entonces continuamos ahora sí con el documento de Word, ¿sí? Si vieron que es interesante para ver estas dos opciones, ya hablaremos, dice, disculpen, en base a las curvas de crecimiento de microorganismos. María Fernanda, sí. Tú debes tener una ecuación de la curva de crecimiento de microorganismos o tienes que poner los datos iniciales. Si quieres que sean datos aleatorios, también puedes mandarles un dato aleatorio mencionando un rango que tú quieras. Y les invito a probar, prueben estos recursos. ¿Sí? Ya no lo prueben así sencillamente como la mayoría está acostumbrado al chat GTP. ¿Sí? De solo darle una orden o generar tipo una carta, generar solicitudes, generar alguna, qué sé yo, un plan. Sí, ya pónganle a trabajar la inteligencia artificial en ayuda a nosotros que seríamos en el área de investigación, en lo que ustedes quieran. ¿Sí? Y el programa que ustedes quieran. Por ejemplo, este rato les demostré que puedo programar en Python, puedo programar en MATLAB y puedo darle las señales de velocidades de entrada, velocidad de salida, las curvas, todo lo que quiera. Por ejemplo, en este caso les puse un ejemplo típico de un tiro parabólico de un proyectil. ¿Sí? ¿Se puede hacer cosas más complicadas? Sí. ¿Se puede generarle un poquito que tienes que manejarle, digamos, o pasarle y ponerle tu marca personal? También. ¿Sí? ¿A qué me refiero con marca personal? Ya los datos específicos que tú vayas a tener, los rangos que vas a manejar
Entonces, todas estas opciones tú le vas poniendo y tienes que darle el comando adecuado para que te sirva. ¿Sí? Entonces, eso es lo interesante de esta situación. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya? Y como les digo, les invito a que lo utilicen más. ¿Ya? Si fuera un curso más largo sobre utilización de inteligencia artificial o generar un artículo en base a estas ayudas y como de ley, sería un curso solito que tendría que darles, pero se les da ciertas opciones para que ustedes lo vean y vean la potencialidad que tenemos nosotros para aplicarla a futuro. ¿Sí? Ahora sí, vamos un poquito a seguir. Entonces, permítame, me cambio de computadora porque tengo un pequeño problema con esta en la parte de Mendeley. ¿Sí? Y con esta partecita que vamos a ver, prácticamente estaríamos listos para realizar un pequeño trabajo que igual ya está en la plataforma Moodle que ustedes tienen que subirle y les explicaré bien cómo tienen que hacerlo. Ya, denme unos 2 minutitos, me cambio de computadora. Ok, continuamos entonces. ¿Ya? Entonces, hemos visto el día de hoy lo que se refiere a cómo citar, cómo hacer las referencias, cómo ubicar, cómo utilizar el chat GTP para nuestra ayuda, realizar resúmenes, introducciones, alcances, metodologías, metiendo los artículos científicos que ustedes vayan descargando. Entonces, para ser ordenados un poquito, Mendeley les va a tener en orden de lo que ustedes van a realizar y ChatGPT les va a ayudar en alguna situación. Entonces, ahora sí viene la parte de referencial, porque hay que tener cuidado con las referencias, porque si no, obviamente ustedes saben que existe el plagio, digamos así. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? ¿Sí? Por lo general, cuando ustedes van al documento de Word, si lo tenemos así en blanco, nuevecito, y empezamos nosotros con nuestra redacción, o si quieren, le podemos copiar del chat GTP. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a ocupar un poquito este chat GTP y voy a generar, ¿sí? Digamos, una introducción. En este caso se me ocurre poner de hidráulica, ¿ya? Como ustedes saben, podemos generar lo que nosotros necesitemos en este caso, ¿ya? Entonces, déjenme copiar, denme un segundito. Ok, déjenme pasarme el documento. Sí, me actualicé un poquito el chat. Entonces, miren, me sale que la hidráulica es la rama de la ingeniería que se ocupa del estudio de los líquidos en movimiento y en reposo, principalmente del agua. ¿Sí ven? Y ahí dice, punto. Se enfoca en comprender cómo los fluidos interactúan con su entorno y cómo pueden ser controlados y utilizados en diversas aplicaciones. Punto. Esta disciplina combina principios de la física y matemática para analizar fenómenos como el flujo, la presión y la fuerza en los líquidos. Si se dieron cuenta que en este párrafo yo tengo 3 puntos, ¿sí?
y son puntos que por lo general no tienen mucho sentido que sean puntos. Entonces, por lo general, aquí es donde empezamos nosotros a arreglarle, digamos así. ¿Sí? Porque tranquilamente la coma estaría tranquilo dentro de estas formas, porque no es que sea diferenciada en esta situación. Entonces, ahí, por ejemplo, en primera instancia, me doy cuenta que sí, que es hecho por una inteligencia artificial. Eso es lo que tenemos que nosotros cambiar. Lo que no sucede cuando metemos un artículo, y en este artículo científico por lo general me da una lectura corrida. Al darme una lectura corrida, ahí se hace muy difícil de verle que sea una inteligencia artificial. Mientras que en este caso, yo le puse netamente solo que me genere un concepto, una introducción sobre hidráulica, y entonces ahí sí se puede notar que es realizado por una inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Entonces, en este punto lo que vamos a hacer es ya referenciarlo. Lo único que hacemos es en Word, ¿sí? Una vez que hemos instalado el plugin de las referencias de Mendeley, nos vamos a referencias, ¿sí? Y aquí podemos ver nosotros que podemos insertar la citación, abrir Mendeley, insertar bibliografía, ¿sí? Entonces, estas opciones son las interesantes. Si me dice insertar citación, entonces yo voy aquí a decirle ir a Mendeley. Si doy clic en insertar citación, digo, me voy a Mendeley y veo cuál de estas me sirven. Por ejemplo, Manual de Prácticas de Energía Hidráulica, Ingeniería en Energías Renovables. ¿Sí? Doy clic y le pongo citar. ¿Y se ve? Y ya está citado notablemente. Eso es lo bonito del Mendeley. ¿Sí? Voy a coger otro párrafo que tenga acá. ¿Sí? Y me dice que la importancia, pongámoslo acá, ¿ya? Entonces, la importancia de la hidráulica, ¿no es cierto? Entonces, dice incluye, me voy a insertar citación, abrir Mendeley, busco algunos que me sirvan por acá, por ejemplo, este de manual técnico, y pongo acá, ah, déjenme ver si se me abre, voy a ponerles en el Zoom, porque está solo en Word, ¿sí? Entonces, espérenme un ratito, dejo de compartir para que ustedes le vean a Mendeley, ¿sí? O voy a ponerle pantalla para que ustedes vayan viendo lo que estoy haciendo en todo sentido, ¿ya? Entonces, miren, voy a cerrar nuevamente esta parte, ¿ya? Nos quedamos en incluye, voy a poner insertar citación, ¿sí? Vemos que se cargue, ¿ya? Aquí dice ir a Mendeley, me voy a Mendeley, cojo de manual técnico, pongo aquí citar. Y si ven, ya se me pone las citaciones que yo vaya ubicando. Y así sucesivamente voy citando todo lo que ustedes necesiten en este aspecto. ¿Ya? Cuando vaya a referencias, entonces ya, eso es la ayuda que me da Mendeley, ¿sí? Entonces voy a referencia y voy solo a insertar la bibliografía. Y si ven, automáticamente me inserta la bibliografía que yo necesito. ¿Ya? Aquí en el estilo, por cierto, me olvidé indicarles que aquí vamos a escoger qué estilo nosotros tenemos. Aquí ya está, en norma APA, séptima edición. Entonces ya está. Y tenemos un documento que está citado y está referenciado. ¿Sí? Eso es lo bonito que tiene Mendeley. Y con ayuda del chat GTP, si ven que hicimos mucho más rápido, porque podemos meter el artículo que yo me bajé de Hernández 2020 y automáticamente hacerle un resumen, le cito a ese resumen porque no es mío, sino es de ese autor, la importancia le bajé de los otros autores y le cito también a sus otros autores y le pongo ya las referencias al último de todo lo que yo voy a ocupar. Y listo, estaría terminado en este caso. ¿Ve? Y aún así ha sido 8:30. Se nos fue rápido el tiempo. ¿Alguna pregunta que tenga? ¿Sí? ¿Preguntas? Ah, sí, eso de la pantalla ya me di cuenta, entonces por eso le puse de esta forma. ¿Ya?
Por ejemplo, voy a seguir sacando un poquito de información del chat. ¿Sí? Aquí miren, de aquí lo saqué. ¿Sí? Algunos, cuando le ponen esto que dice en resumen, eso se da facilito, que es realizado por alguna inteligencia artificial. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, voy a sacar este de la ley de Pascal. Voy a poner el control C. Lo vamos a ubicar aquí. Voy a seguir armando mi texto y voy a citar. Entonces voy a poner insertar citación, ir a Mendeley, busco de ese de donde yo he sacado, de donde han investigado ustedes, ¿sí? Por ejemplo, de acá, y le ponemos citar, ¿sí? Y aquí está citado. Y automáticamente aumentó uno en las referencias. Y así se va automáticamente poniendo todo, aumentando las referencias según lo que yo necesite. Eso es muy interesante. Entonces me cita y me genera la referencia. ¿Qué les parece entonces esto ahora sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna situación? Entonces, el trabajo que queda ahora para realizar es generar algún documento, una introducción, si quieren hacerlo, de algún tema que ustedes quieran. Y le van a citar y referenciar como en el ley. ¿Ya? Para lo cual ustedes pueden ponerle también en el chat GTP, meter artículos como ustedes quieran. ¿Sí? Es interesante, nos ayuda mucho en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sí, ayuda muchísimo. ¿Qué más dice? Buenas noches. ¿Tiene alguna diferencia entre Mendeley y Sotero? Yo he manejado los dos, no hay mucha diferencia. Sotero también tiene para enlazarse a las páginas web, mejor dicho, al buscador, y también se puede insertar directamente. ¿Puede repetir cómo se coloca un artículo en ChatGPT, por favor? Sí, claro, sí se puede. Más ya lo voy a hacer. ¿Alguna pregunta más que tengan? ¿No? Entonces, como ustedes pueden ver, ya Mendeley aplicado acá, muy sencillo. ¿Sí? Y es pleno, ¿sí? Porque ya me permite citar y referenciar inmediatamente, perdón. Entonces, eso me ayuda mucho cuando estamos usando nosotros en la parte de referencias, en las partes de investigaciones que estamos realizando. ¿Ya? A ver, me piden otra vez un ejemplo de lo que hice al ingresar el artículo. Claro, no vamos a hacer, entonces espérenme primero, busquémonos un artículo. Vamos a ponernos en acá. Este es el artículo que yo me descargué. Pongámonos en Google Académico. Y esperemos que se me está cargando. Sí, esperemos un ratito. Google Académico. Vamos así, a ver qué nos sale el robot. Sí, tengo libro. Vamos a hacer un robot navegador. Ya, veamos este artículo. A ver si nos convence. Abramos un ratito.
Ok, sí. Miren, me mandó a un artículo en Scopus. Interesante. ¿Ya? Entonces, primero lo que vamos a hacer es buscar el artículo. Obviamente, ustedes ahí ya, eso ya vimos la clase de ayer, así que bueno, entrar un poquito ya en estos temas. No mucho, ¿no es cierto? Vamos a entrar a la dirección. Oh, el internet que tenemos un poco aquí restringido. Déjenme ver si me conecto a mis datos ya. Espérenme un ratito. Sí, denme unos minutitos. Sí, como tenemos acá un poco limitado, digamos así, en algunas páginas, entonces sucede eso por lo general. Déjenme poner mis datos, a ver si no tenemos problemas y se puede habilitar este artículo. ¿Sí? Espérame. Deme un minutito.
Bueno, compañeros, mientras Johnny puede conectarse, desafortunadamente usted sabe cómo a veces el internet nos puede fallar, les envío igualmente el link de asistencia para que puedan registrarse, ¿sí? Esperemos un ratito a Johnny para que se pueda reconectar. Como mencionaba, se quiere conectar con los datos, no con el internet, porque como deben conocer las personas que trabajamos en el sector público, el internet que nos proporciona siempre tiene algunas restricciones, ¿no? Entonces, en este caso, les voy a enviar en este momento el link de asistencia, por favor, para que lo puedan registrar, ¿sí? Si es que me escucharon y todo eso, por favor, quiero que pongan en la parte del chat un sí. De esta manera también podemos registrar que están en línea, en este caso en nuestro curso. Les agradezco mucho, Eric, Gina, muchas gracias, a Edison Toctaguano también, a Edison, a Edmundo también, al compañero Edmundo Rango también. Entonces, por favor, esperemos un ratito para que en este caso se pueda volver a reconectar el compañero, ¿sí? Ok, sí, gracias, Iván. Se complicó un poco, sí, como ustedes saben, aquí, bueno, tenemos ciertas limitaciones con el internet, entonces medio complejo. Intenté con mis datos, pero como se demora un poco, entonces voy a tratar de descargar otro artículo. Sí, en casa es mucho más fácil, en internet que ustedes lo manejen. Entonces, por Muchas ejemplo, voy a gracias, Eric, perdón. descargarme. Ok, Iván. Entonces, voy a descargarme otro artículo, más para que ustedes vean cómo lo utilicé. Entonces, vamos a descargar este, por ejemplo, es de educación. ¿Sí? Entonces, guardar. Le revisamos un poco que se trata de qué es la educación. ¿Sí? Qué nomás se maneja, reconocimientos y premios adicionales. Ok, ¿ya? Entonces, nos vamos a ChatGPT. ¿Sí? Y le vamos nosotros a introducir. Si quieren, para que no, ojo con esto, cuando utilicen ChatGPT, por lo general tratan de ponerle en nuevo, ¿sí? ¿Por qué le vamos a poner en nuevo? Porque por lo general es para que no se guarde. Cuando estamos utilizando en una sola página, digamos así, por lo general se van guardando lo anterior, ¿sí? Entonces, algunas cosas cuando uno se le pone el EPROM o se le ponen los nuevos comandos, se van relacionando con los anteriores y se hace un poquito conflictivo en ese aspecto, ¿sí? Eso nomás para tener en consideración. Ahora, si estamos manejando dentro del mismo tema todo, entonces ahí no hay ningún problema porque todo va a ir generándose de la misma forma, ¿no es cierto? Como aquí les puse generar una introducción, luego les puse generar qué es el resultado, luego les puse generar. Entonces yo puedo al artículo sacarle todo el provecho posible. Puedo poner los resultados, puedo poner la introducción, qué conclusiones voy a tener y todo lo que yo necesite. ¿Sí? Entonces ahora está demorándose un poquito, pero parece que ya. Ok. Entonces aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que hice acá? Nosotros le pusimos en adjuntar archivo, le puse cargar desde el ordenador, y selecciono el artículo que yo quiero, ¿no es cierto? Ustedes ya deben tenerlo bien acomodadito en alguna parte. Y hicimos este de robótica en Steam, ¿sí? Déjenme ver cómo se llamaba. Le pusimos por defecto, me parece. Educación, ¿sí? Le ponemos abrir, ¿ya? Y aquí le voy a poner generar los resultados de esta investigación, ¿ya? Y le ponemos en enviar. Y automáticamente le esperamos un ratito, dependiendo del internet. Ustedes saben, todos dependemos del internet acá, que es un poquito complicado en ese aspecto. ¿Sí? Y las restricciones. Hubiera sido pleno descargarme ese artículo que estaba en inglés para que ustedes vean de una vez que yo puedo generar las traducciones. ¿Sí? Dejen ver, está un poco lento. Esto ya es el internet. A ver si me ubico por acá. Sí, quizás porque me cambian los datos, me conectaría otra vez.
¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Entonces, obviamente me sale su conexión de internet es inestable y aquí me está mostrando. Entonces, puse generar los resultados de esta investigación y ahí está. La metodología que utilizó, realizó encuestas, experimentos, ¿sí? No le cogió muy bien. Vamos a ponerle otro artículo que tengo por acá. Déjeme ubicar. Sí, que internet está un poco falloso. ¿Sí? Les voy a mostrar, por ejemplo, de una investigación que estoy viéndole por acá. Sí, déjenme ver un poquito que se cargue en Profe, el chat. disculpe una pregunta. ¿Eh? Ya, una vez que nosotros, digamos, utilizamos todo esto para hacer una investigación, hacer un artículo, Ok. una tesis o cualquier otro tipo de proyecto que necesite ser pasado por un plagio, ¿se refleja el chat GPT o el chat GPT también es considerado como plagio o no? Ayúdeme con esa inquietud, por favor. Ok. Eh, ¿Te refieres a lo texto, a la parte de programación o a la parte de resultados como tal? ¿O a todo? O sea, sería en sí en todo, porque cuando usted sabe que cuando, digamos, Ajá. se envía un artículo para publicar, se hace revisión de pares, pasa por pares ciegos y todo el proceso. Y Ujú. este artículo, una vez revisado, es también pasado por un antiplagio para poder verificar la veracidad del trabajo. Entonces, mi inquietud es, si cuando se pasa por el plagio y digamos aparece, dice patrones del chat GPT, ¿es considerado como plagio? Es la primera inquietud. Ya, ok. A ver, para tu primera inquietud, cuando nosotros mandamos a revisores, primeramente a la revista, lo que primero hacen ellos es pasar por el antiplagio antes de mandar a los revisores. Sí, o sea, ¿Ya? no se pierde tiempo de los revisores primero. El editor en jefe o la parte de investigador que esté a cargo de la revista del número que esté saliendo, lo primerito que va a hacer es mandarte un antiplagio. Por lo general, los antiplagios no son los que se encuentran libres, sino son los software pagados, que esos le dan una veracidad a tu escrito, ¿sí? Por ejemplo, en el caso, digamos, de Así algunas es. universidades utilizan el Urkun, que es mucho más, digamos así, minucioso en ver estos aspectos. Ahora, ¿cómo evitamos este chat antiplagio? Primero es parafraseando algunas partes de algunos párrafos, en otros casos quitarles de eso de la inteligencia artificial, como te mostré anteriormente, que hay muchos puntos que nosotros tenemos en esa introducción, sí, en eso en un párrafo, cuando tú veas unos tres o más puntos, por lo general uno a simple vista se da cuenta que es hecho por la inteligencia artificial. Así que cuando tú realices todas estas investigaciones, tienes que leerlo también tú y tienes que dar el sentido a lo que tú necesitas de investigar. Esto te va a ayudar muchísimo con eso. Otra, cuando tú utilizas los artículos, como en este caso yo les subí para generar los resultados, conclusiones o una introducción, tienes que referenciar. Porque ojo con eso. El chat GTP te está dando una ayuda, pero tú le metiste un artículo que no era tuyo. Así ¿Sí? es. Entonces, como le metiste un artículo que no era tuyo, tienes que referenciar ese artículo. Por eso les dije, lo de Mendeley también está enlazado con lo que vamos a utilizar en ChatGPT. Entonces, si tú referencias ya y sabes que esa parte de investigación o ese pequeño resultado te salió de un artículo, ya no es plagio, porque tú le estás referenciando al autor que realizó esa investigación. ¿Sí? Entonces tienes Ya. que ser, por eso es una buena referenciación que te estoy mencionando. En la programación que les mencioné que puedo hacer en MATLAB, en Python, tú tienes que darle tu sello personal, por ejemplo, ponerle datos de inicio, datos finales. Claro que el programa te está ayudando, pero ojo con esto, que MATLAB también es una programación que te está ayudando también a direccionar hacia unas curvas o unos datos estadísticos de algunas desviaciones de estándares. Entonces, eso no se considera plagio si es que tú le estás haciendo bien la referencia. ¿Cuándo se considera plagio? Cuando alguien no quiso hacer la tarea, digamos así, de lo que le sale del chat GTP. Ahí sí es complicado, porque como yo les mostré hace un rato, en ese primer párrafo yo ya vi 3 puntos. Si yo, que todavía no soy alguien que está revisando antiplagio, me doy cuenta directo que es chat GTP, imagínate el antiplagio lo que va a hacer. Claro. Ah, Entonces, ya. esas son las cositas que tienes que tener en cuenta. De que te va a ayudar muchísimo estas situaciones para tu investigación, te va a ayudar muchísimo. Pero que tienes que tener claro también cuáles son las opciones. Algunos, por ejemplo, te voy a contar esto, que sí, en una revisión lo que me pasó.
me mandaron a revisar digamos así, un trabajo y el muchacho o la muchacha que ha realizado esto, porque tú sabes que a veces les borran quiénes son los que enviaron, pusieron dentro de la introducción, abajito pusieron en resumen, lo que quiere decir este párrafo. Cuando tú ves esto en resumen, quiere decir que esto es un control C, control V de ChatGPT, ¿sí? Entonces son cosas que algunos que vamos a utilizar, y si tú vas a empezar a utilizar ahí este ChatGPT como herramienta para ti, vas a darte cuenta que son patrones que yo voy a tener muy similares y que siempre se van a poner. Entonces, esos patrones es lo que tú tienes que evitar. Entonces, tú ya manejas, dice, por ejemplo, yo lo que les dije, hay muchos puntos en este primer párrafo. Entonces, empiezo a quitarles, le pongo conectores o le parafraseo alguna situación y quito ese plagio. Como yo sé que esa parte saqué de un artículo, entonces tengo que referenciar ese artículo que yo estoy sacando. Y también ya no es plagio. En la parte de programación, igual, la programación le pongo mi marca personal, le mando las simulaciones, le mando los gráficos que me van a salir con el plot y también ya es de autoría mía esa situación. Entonces, todos esos puntitos le evitas y haces tu investigación normal y no tienes ningún problema en el momento que se vaya a un antiplagio. Ay, ya, muchas gracias. Sí, la verdad yo tenía esa inquietud porque la verdad recién comencé a usar esto de ChatGPT, pero no sabía muy bien cómo manejaba, sabía algo, lo base se podría decir, pero ahora con la explicación que usted me está dando me saca ya de algunas dudas, porque bueno, yo pensaba que decía, no, incluso he visto que agarran, mandan guías, hacen trabajos ahí y, y simplemente lo mandan. Entonces yo por eso pensaba, decía, o sea, solamente es de eso y dónde queda el criterio de nosotros como seres humanos. Entonces, ahí me vino la duda y justo ahorita que estaba indicándonos cómo hacer manejar Mendeley, que Sotero y todas estas páginas, entonces me llegó esta inquietud que si yo usaba ChatGPT, me podría salir plagio, pero con la explicación que usted me dice, o sea, ya me ayuda bastante. Muchísimas gracias por su explicación. Muchas ¿Listo? gracias. ¿Alguien más alguna pregunta? ¿Ya? Entonces, como pueden ver, ya van a ser las 9. De mi parte, sí, espero que les haya servido todo lo que hemos visto en estos 2 días. Espero a futuros, mejor dicho, futuros encuentros, ayudarles con más situaciones. Espero también acá hemos conversado con Iván que se van a hacer dar futuros cursos, un poco más ampliar sobre estas situaciones, incluso se podría ampliar solo para escritura de artículos científicos, lo que es la inteligencia artificial, poner un modelo de artículo científico que se puede utilizar o la generación de elementos. Entonces, hay muchas opciones que se pueden manejar acá. Sí, en este caso, y conmigo, espero que les haya servido lo que les indico en estos 2 días. Mañana ya lo verán con Ángel, él va a dedicarse a todo lo que es ciencia directa, que también es interesante esa parte, tomarle un poquito. Sí, entonces, quedo presto a alguna pregunta o alguna sugerencia, alguna situación. Bueno, yo en mi caso quería contar un poquito de la parte del ChatGPT, ¿no es cierto? Bueno, algunas personas ya tal vez lo están utilizando para ciertas cosas, pero creo que ChatGPT en estos momentos con las nuevas autorizaciones, depende del ChatGPT que usted utilice, tiene que ser muy minucioso para la parte no solo del tema de la información que a usted le proporciona, porque bien es cierto, en este caso, venga, venga, perdón, que estoy con mi bebita. Ya. Creo que es importante de que uno, cualquier cosa que vaya consultando, que es muy importante, la inteligencia artificial, tiene que irle uno también analizando la información y ir diseminando cualquier cosa que uno va aprendiendo, porque también el ChatGPT, de acuerdo a la versión del instrumento que nosotros vayamos a utilizar, porque hay algunos, puede ser un instrumento también de aprendizaje. Es muy bueno para esa parte, ¿no? En la parte de la investigación igual. Creo que nosotros también es importante para nosotros, las personas que vamos ahorita utilizando estas herramientas, de ir analizando la información que nosotros vamos obteniendo. Y para eso es una de las cosas más importantes. Nosotros como biblioteca también incentivamos a todas las personas que vayan leyendo, ¿no? Que aprendan a leer, que la parte de la lectura también sea un instrumento importante para cada uno de nosotros para que aprendamos a entender cómo se maneja la información, ¿sí? Vamos a seguir trabajando en este tipo de cursos. La próxima semana igual, bueno, mañana tenemos en este caso
Tenemos una capacitación con Ángel Velázquez de otra temática. Le agradecemos bastantísimo a Johnny por la experiencia en estos 2 días, que han sido poquitos, ¿no? Pequeñitos, pero que vamos a seguir trabajando para brindar más capacitaciones para que todos vayamos teniendo más información acerca de los temas de investigación, ¿no? Y la próxima semana, como ustedes tienen conocimiento, vamos a tener 2 personas también muy importantes, en este caso, que han venido trabajando bastantísimo en lo que tiene que ver la parte de sus instituciones de educación superior, así como también la parte privada. Tenemos a un PhD, también un magíster, en este caso que está estudiando un PhD, que también nos va a brindar bastante información. Esta creo que es la antesala para que nosotros vayamos aprendiendo de poco a poco. En este caso, las diferentes herramientas que podemos utilizar para la parte de la investigación e ir, en este caso, ir perfeccionando las técnicas que ya tenemos, ¿no? Porque es importante de las cosas que nosotros vayamos aprendiendo en nuestras instituciones, las diferentes normativas que tenemos para ir empatando con las cosas que vienen actualizándose, ¿no? Les menciono aquí un poquito, hemos recibido una información no hace mucho tiempo de que, por ejemplo, las personas que están utilizando en la parte de biblioteca, que es muy importante esta parte de biblioteca, se están entrelazando algunas cosas que son muy importantes, también la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, nosotros estamos tratando de ponernos al tiempo de cómo se van viniendo las actualizaciones de la información para, inclusive en nuestra institución, brindar un mejor servicio. Entonces, también les invitamos la próxima semana, el último día que vamos a tener, que va a ser un día viernes, porque vas a tener los 3 días de la parte de inteligencia artificial, la parte de la investigación aplicada. También vamos a tener un pequeño módulo para que vayan entendiendo, porque tenemos personas que también trabajan en biblioteca aquí, que vayan entendiendo cómo se va manejando un sistema que aparte que sea abierto, ¿no es cierto? Cualquiera lo puede en este caso utilizar. En este caso, la experiencia de la parametrización, vayamos entendiendo de cómo se va manejando toda esa parte, ¿no? Entonces, agradeciéndote mucho, Johnny, creo que tenemos unas preguntas aquí, no sé si es que te las puedo leer para que en este caso tú las puedas responder, ¿te parece? Y con eso terminaría la sesión de hoy día. Ok. Ya. De parte de Nancy Pincay, dice, una pequeña consulta, ¿se puede anclar Mendeley en Word 2016? Sí, justo le había comentado, le estaba respondiendo el mensaje que sí, hay que descargarse una versión anterior de Mendeley, no hay ningún problema. Perfecto, entonces con esa sería la parte de las preguntas. Como les decimos, queremos, esto solo es una antesala de toda la información que algún rato podemos tener. Vamos a seguir haciendo, ya tenemos un plan de capacitación que esperamos que todos ustedes sean partícipes y que en este caso vamos a brindar toda la información que ustedes requieran acerca de todos estos temas bien interesantes que venimos teniendo, ¿no? Entonces, siendo exactamente las 8:52, le damos un caluroso aplauso, en este caso, un agradecimiento enorme a Johnny Orozco por habernos compartido en este caso. Creo que la información, el conocimiento que nosotros vamos aprendiendo, creo que es mucho más fructífero cuando nosotros lo compartimos con otras personas, ¿no? Entonces, gracias, Johnny, y te agradezco muchísimo. Hemos venido palpando directamente algunas coordinaciones, la manera como tú te vas manejando siempre. Creo que eso es una de las cosas que uno tiene que resaltar. Hay mucha gente que de manera a manera, ¿no es cierto?, tratan de sesgar esa información por el celo profesional, etcétera. Y creo que tú eres una persona muy importante para nosotros porque siempre vas brindándonos el conocimiento para que sea abierto para todos. Creo que eso es lo más importante y hemos venido aportando bastantísimo en nuestra parte de la institución. Por ejemplo, el COA, que venimos trabajando ahorita y que tratamos de ir implementando más módulos en estos meses, es de que la información, la ciencia tiene que ser siempre abierta, que sea accesible absolutamente para todas las personas. Y con eso sabemos que nos vas a apoyar para los diferentes cursos que vamos a tener. Ojalá te podamos pasar esta planificación a ti también para que te sumes a este equipo de investigación. Hemos visto un avance bastante grande con todo el equipo de las personas que han venido haciendo la parte de investigación en el instituto. Y creo que esto sería una forma de nosotros hacernos ver como institutos que podemos hacer investigación de calidad y de todas las cosas que venimos haciendo van aportando bastantísimo a nuestras comunidades
y a todas las personas que se van entrelazando en nuestra institución, ¿no? Dios te pague, Johnny. Muchas gracias por toda tu información. Esperamos verte también, que seas partícipe hasta el final de nuestras capacitaciones, para poder, en este caso, engrandecernos como institución y además poder brindar este conocimiento que es tan importante para cada uno de nosotros. Muchas gracias por todos, absolutamente a todos por la asistencia. En este caso dejo